Altos cargos de la élite política rodean el cadáver de Lenty Barrier, jefe de la policía secreta, que acaba de ser ejecutado por sus numerosos crímenes contra el pueblo soviético en la muerte de Stalin, de Armando Iannucci. Malenkov, el líder interino, acepta la decisión a regañadientes. Como nuevo líder, Khrushchev se dirige a Kaganovich y le plantea una pregunta que deja una huella imborrable. ¿Se puede confiar en un hombre débil? En referencia a Malenkov, y Kaganovich responde sin vacilar. ¿Ha depositado alguna vez su confianza en una persona débil? Esta pregunta nos obliga a plantearnos el verdadero significado de la confianza y, lo que es más importante, cómo nuestra relación con el poder y la confianza de quienes nos rodean pueden verse significativamente afectadas por nuestra vulnerabilidad. Creemos que la debilidad es neutra y que existen tanto personas fuertes que no siempre actúan moralmente como personas débiles de buen corazón. Sin embargo, la película nos ofrece otro punto de vista, retratando la fragilidad como algo limitante y casi incapaz de fomentar la confianza. Y cuando reflexionas un poco, te das cuenta de que la debilidad en realidad puede frenarnos e impedirnos progresar en muchas circunstancias. He elegido sacar este tema porque hoy nos enfrentaremos a la realidad de la debilidad y aprenderemos por qué preocupaba tanto al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche creía que la debilidad no era una cualidad que pudiera despreciarse o considerarse neutra. Un aspecto nocivo de la debilidad, en su opinión, era la incapacidad de ser sincero tanto consigo mismo como con el mundo exterior. Y aquí es cuando empezamos a entender sus reflexiones. Veremos la fuerza y la debilidad desde un ángulo diferente, que puede alterar la forma en que ves tus propias decisiones e incluso tus relaciones. Veremos por qué Nietzsche creía que la debilidad y la infelicidad van de la mano, por qué la fuerza es lo único que puede ser verdaderamente bueno, y por qué la honestidad es la clave de todo. Hay que tener en cuenta que esta es solo una parte de las ideas de Nietzsche sobre la debilidad. Lo que ofrezco aquí son elementos que pueden ayudarte a pensar más profundamente y que tienen sentido en las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo. Y todo comienza con la idea básica de Nietzsche, de que la debilidad es en realidad una especie de deshonestidad. Examinemos otra narración como ejemplo, esta con un tono más oscuro. Una joven llamada Nastenka es objeto del intenso amor del protagonista en uno de los relatos cortos de Dostoyevsky. Hablan de la vida en común durante varias veladas. Ella se desahoga y confiesa que está enamorada de otra persona que siente que la ha abandonado. Con el tiempo, a Nastenka parece gustarle nuestro protagonista, llegando incluso a pensar en quedarse con él. Sin embargo, el protagonista se queda solo y desolado cuando el antiguo amante de Nastenka reaparece en el último segundo y ella se precipita hacia él. Sus intentos de persuadirse de que está contento con las circunstancias son lo que hacen intrigante este aprieto. Al menos, ella es feliz ahora, se asegura a sí mismo. Sin embargo, en su interior sigue habiendo dolor y necesidad sin resolver. Este cuento ejemplifica la definición de Nietzsche de debilidad y la deshonestidad asociada. Se trata de no ser capaz de ser honesto con los propios sentimientos, incluso cuando duele, más que de ser débil o inseguro. Varios escritos de Nietzsche están impregnados de su percepción de la deshonestidad y la debilidad. En particular, más allá del bien y del mal, y así habló Zaratustra. Según él, dejar que las circunstancias y los deseos insatisfechos gobiernen la propia vida y ser incapaz de actuar de acuerdo con la propia voluntad constituye la verdadera debilidad. La pregunta que surge de esto es, ¿con qué frecuencia actuamos como si todo estuviera bien, mientras, en el fondo, queremos expresar nuestros sentimientos al mundo? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos aprender a ser fuertes, honestos y fieles a nosotros mismos para superar esta debilidad que nos impide avanzar? Es importante señalar que Nietzsche habla de la debilidad de diversas maneras dependiendo de la situación, y esta es una de las más frecuentes. La debilidad de las personas que tienen un objetivo pero son incapaces de cumplirlo por diversas razones. Esta es la situación de personas como Napoleón, que no consiguió establecer el magnífico imperio que deseaba a pesar de su fuerza y voluntad.
En opinión de Nietzsche, este fracaso en la consecución de un objetivo no es en sí mismo un problema. Le resulta especialmente molesto cuando esta vulnerabilidad se traduce en autoengaño. El protagonista de Las Noches Blancas de Dostoyevsky es un ejemplo de ello. Se esfuerza por convencerse a sí mismo de que está bien con las circunstancias al final de la historia, pero no lo está. Según Nietzsche, esta conducta es un tipo más profundo de debilidad que él aborrece. El narrador elige mentirse a sí mismo y evadirse en una ficción que le impide aceptar la realidad, en lugar de enfrentarse a ella de frente, reconocer que su deseo ha sido negado y afrontarlo. Se limita a actuar como si ya no deseara a Nastenka, en lugar de esforzarse por conquistarla o buscar una forma de crecer como persona. Según Nietzsche, este defecto representa la incapacidad de someter y controlar la propia voluntad. Se trata de un mero intento de evitar una realidad dolorosa. No hay ningún progreso real. Según Nietzsche, esta debilidad tiene el potencial de convertirse en amargura e ira en el peor de los casos. Según la genealogía de la moral de Nietzsche, las personas empiezan a despreciar sus propios deseos cuando son incapaces de obtener lo que realmente buscan, ya sea independencia, amor, poder o reconocimiento. Prefieren decirse a sí mismos que en realidad no querían fracasar antes que reconocerlo, transformando algo que una vez valoraron en algo vil. Nietzsche aborda las debilidades internas, o las que nos atan de dentro hacia afuera, además de ir mucho más allá de las deficiencias externas y ahondar en aspectos más sutiles. Enumera como uno de estos defectos la persecución libre de culpa de los propios intereses, haciendo caso omiso de los principios morales y sin tener siempre en cuenta el bienestar de los demás. Condena el hedonismo por mostrar una falta de autoorganización más que por ser inmoral. Antes de entrar en materia, es importante tener en cuenta que el concepto de voluntad de Nietzsche es matizado y muy discutido. A lo largo de su obra, sobre todo en sus publicaciones póstumas, él mismo vuelve sobre algunos puntos. Nietzsche empieza a utilizar la palabra debilidad en un sentido completamente distinto en sus últimas obras. La debilidad es ahora un concepto mucho más profundo que tiene que ver con la forma en que uno organiza su propia voluntad, en lugar de ser solo una cuestión de fuerza física o externa. Nietzsche tenía una perspectiva distinta de la voluntad, como si nuestras mentes estuvieran compuestas por múltiples fuerzas internas que compiten por dirigirnos en diferentes direcciones, mientras cada una tira en una dirección distinta. Aunque pueda parecer un concepto abstracto, se ajusta perfectamente a las realidades de nuestra vida cotidiana. Imagina que quieres prepararte una taza de té en un momento, pero luego decides cocinar otra cosa en su lugar. Quieres ir a la tienda y comprar algo diferente para picar antes de tomar una decisión. Estos impulsos aparentemente insignificantes, cada uno tirando en una dirección diferente, pueden dejarnos confusos y sin una dirección clara si no se ordenan de forma lógica. Nietzsche menciona en este punto la voluntad desorganizada. Nos quedamos paralizados e incapaces de emprender acciones decisivas en la dirección que deseamos cuando no somos capaces de enfocar y organizar nuestros deseos. Esto se relaciona con el concepto de debilidad que trató anteriormente, como puedes ver. Acabamos abandonando nuestros objetivos y aspiraciones si no somos capaces de tomar decisiones coherentes y ceñirnos a ellas. Sin valores sólidos que nos guíen, esta falta de dirección hace que nos volvamos nihilistas y dejemos de conseguir nada que merezca la pena. El rey Eduardo II de Inglaterra es un ejemplo fascinante. A pesar de tener toda la autoridad del rey y un tremendo poderío físico, su mentalidad era inestable y susceptible a la influencia de los favoritos de la corte. Era tan incoherente que acabó perdiendo su corona y, tristemente, su vida como consecuencia de ello. Un monarca poderoso que carecía de autocontrol fue derrocado por su propia fragilidad. La idea del compromiso, el acto de dedicarse genuinamente a algo, es otra idea importante en la filosofía de Nietzsche. Nietzsche explica la última fase del Übermensch, el superhombre, en Así habló Zaratustra. Este estadio representa la capacidad de establecer y adherirse a sus propios ideales, dirigiendo su comportamiento de acuerdo con preceptos de su propia elección.
En esta etapa, el Übermensch forja su propia ruta y se aleja tanto del nihilismo de la dispersión como de la inacción, donde la voluntad se fragmenta en tantas direcciones diferentes que no se compromete con nada. Nietzsche hablaba de cómo dar a nuestra voluntad un propósito y una dirección para que podamos vivir de acuerdo con nuestros verdaderos deseos, no solo de cómo hacernos más fuertes. La noción de debilidad de Nietzsche y la idea de conquistarse a uno mismo están estrechamente relacionadas. Esto puede parecer complejo al principio, ya que Nietzsche utiliza el término de forma sofisticada, pero en esencia estamos hablando de la capacidad de la voluntad para alinearse e ir en una única dirección. En otras palabras, la autosuperación es el resultado de la capacidad de la voluntad para ejercer poder sobre sí misma. Nietzsche utilizó los conceptos de fuerza y debilidad de forma diferente a la que estamos acostumbrados. Alcanzar objetivos es solo un aspecto del poder, otro es vencer la oposición, en particular la resistencia interna. Es similar a mantener la determinación y la concentración, casi como una intención inquebrantable. Piensa en ello como una resolución inquebrantable, un poder interior que te mantiene concentrado. Podemos utilizar como ejemplo a Malenkov de la película La muerte de Stalin. Se da a entender que carece de una voluntad firme y que cambia en función de las opiniones de la gente que le rodea. Esencialmente, exhibe la fragilidad que Nietzsche condenaría, la incapacidad de soportar presiones externas y mantener una posición auténticamente propia. Las personas que más han influido en Malenkov en los últimos tiempos son las dueñas de su voluntad, no él. Por supuesto, esto no es una valoración histórica del verdadero Malenkov, es solo un retrato en la película. Este tipo de debilidad era odiada por Nietzsche. Tal comportamiento es condenado incluso por los personajes de La muerte de Stalin. Es imposible confiar en personas así, ni en sí mismas, ni en los demás. El valor de los comentarios de alguien disminuye cuando son incoherentes. Byung-Chul Han, filósofo, sostiene que la confianza es necesaria para salvar esta división entre información y control. Como nunca podemos estar seguros de lo que hará la gente, nos basamos en la confianza para apostar por qué cumplirán sus compromisos. De este modo, ser digno de confianza equivale a tener poder, porque la gente empieza a confiar en ti y a aceptar lo que dices, algo que, según Nietzsche, todo el mundo desea en secreto. Fue precisamente por esta debilidad y falta de fuerza por lo que Malenkov fue considerado no apto para dirigir la Unión Soviética. La comedia política de la película parecía impartir una lección filosófica. Nietzsche también desaprobaba esta falta de organización de la voluntad, pues pensaba que no se podía vencer al nihilismo en ausencia de una voluntad estructurada. Según él, lo que distingue a los seres humanos de otras criaturas es nuestra capacidad para realizar grandes cosas que dan sentido a nuestra existencia. Una de las fascinantes obsesiones de Nietzsche era su deseo de que la humanidad realizara su mayor potencial. Según él, esto solo sería factible si todos los aspectos de nuestra voluntad fueran en la misma dirección. Sostiene que sin una voluntad fuerte que esté en consonancia con nuestro control, es imposible vivir una vida que tenga auténtico sentido. Aunque se trata de una cuestión práctica, no es la única. Sin embargo, también hay aquí un problema filosófico más profundo. Sin esta coherencia, es poco probable que las personas que nos rodean confíen en nosotros, lo que dificulta la consecución de nuestros objetivos. Sin una voluntad fuerte y bien organizada, Nietzsche pensaba que cualquier dificultad o adversidad podría conducirnos directamente al nihilismo y al desprecio por la vida. Este concepto, central en la filosofía de Nietzsche, nos ayuda a comprender que la debilidad no es tan inocua como a menudo parece. ¿Le suena familiar? Además de dificultar que los demás confíen en nosotros, una voluntad desorganizada nos imposibilita confiar en nosotros mismos. Además, esta falta de confianza tiene el potencial de socavar todas las facetas de nuestra existencia. A la luz de esto, examinemos una de las posturas más polémicas de Nietzsche, la idea de que la compasión en las personas no es tan pura como parece a primera vista. Con frecuencia, esta emoción puede ser realmente perjudicial para él.
Por lo general, aprendemos a cuidar de los demás en circunstancias más vulnerables desde una edad temprana, y la compasión suele ser el camino que se toma para ello. Sin embargo, Nietzsche, en contra de la creencia popular, no abogaba por la crueldad o el abuso de autoridad. Esta actitud, en su opinión, era un indicio de inseguridad, semejante al regodeo de un adulto al derrotar a un joven en un partido de tenis. Sin embargo, veía cierta falsedad y la posibilidad de efectos nocivos imprevistos en el empleo de la compasión como herramienta para fomentar la ayuda, y se mostraba muy escéptico al respecto. Este punto de vista es discutible, como es típico de las teorías de Nietzsche. Además, aunque contenga alguna información útil, no te sientas obligado a estar de acuerdo con todo lo que dijo Nietzsche. Por ello, no es una verdad absoluta. Según Nietzsche, un aspecto importante de la psicología humana es la búsqueda del poder. Según él, nuestra necesidad de poder, ya sea sobre nosotros mismos o sobre el mundo exterior, influye en una serie de acciones, como las aspiraciones profesionales, la acumulación de fortuna, los comportamientos abnegados e incluso el martirio, y creía que la compasión estaba estrechamente relacionada con esta dinámica de poder, especialmente cuando era necesaria. Nietzsche veía la compasión como una forma de arma encubierta cuando procedía de personas con poca autoridad. En lugar de emprender acciones directas, estos individuos utilizaban la empatía para solicitar la ayuda de otros sin aceptar necesariamente ninguna obligación o deuda a cambio. Pedir ayuda a un amigo o llegar a un acuerdo en pie de igualdad son cosas muy distintas. Según Nietzsche, quien pide simpatía sin esperar nada a cambio, acaba mostrándose indefenso, casi inmaduro, como si dijera, alguien tiene que hacerlo por mí, porque soy incapaz de hacerlo solo. Según Nietzsche, esto es deshonesto. Además, pensaba que las asociaciones basadas en la honestidad son muy valoradas en la naturaleza. Un ejemplo de esto es cuando alguien se burla de personas más fuertes en una broma y luego, al recibir una respuesta similar, dice algo como, «Oh, no me pegues, solo soy un pobre tonto». Utilizando una fragilidad ficticia como escudo, esta técnica manipuladora pretende influir en la gente apelando a su simpatía. Nietzsche tenía dos objeciones fundamentales contra la compasión. En primer lugar, este método de controlar a la gente sin asumir la responsabilidad de sus propias exigencias es deshonesto. Además, porque pensaba que esta dinámica no proporcionaba ventajas a largo plazo. Según Nietzsche, depender de la simpatía para mantenerse a flote podría ser eficaz a corto plazo, pero una vez que uno comprende que nunca obtiene realmente lo que desea, acaba provocando una sensación de devaluación y vacío. En última instancia, la búsqueda de simpatía puede ser incluso un intento de mejorar una circunstancia difícil, pero la situación sigue siendo desfavorable por dentro. Según Nietzsche, la fuerza y la autenticidad genuinas provienen de afrontar nuestros retos de frente, con honestidad y responsabilidad, en lugar de confiar en que otros se ocupen de ellos. Analicemos una de las ideas más potentes de Nietzsche sobre la compasión y la generosidad. Percibía la compasión como una tapadera, sobre todo cuando procedía de una persona más fuerte. Cuando alguien era tan fuerte y estaba tan seguro de sí mismo, que ayudaba a los demás porque quería y porque su copa rebosaba, era totalmente diferente. Ser auténticamente compasivo es algo muy distinto de intentar controlar. Según Nietzsche, la compasión es una trampa que debilita a la otra persona y alimenta una dependencia. Es deshonesta, aunque proceda de una posición de autoridad. Según él, todo lo que tenga un mínimo de deshonestidad es despreciado por la propia naturaleza. Consideremos una relación abusiva para entenderlo mejor. Una persona maltratadora puede emplear métodos engañosos para que su relación dependa de ella. La táctica puede consistir en socavar las habilidades de su pareja hasta el punto de convencerla de que sería incapaz de funcionar sin ella. El individuo acaba por creerlo al carecer de pruebas frescas de lo contrario. Nietzsche compara este tipo de control con la simpatía encubierta, el deseo de mantener a la otra persona encarcelada mientras se le roba su independencia en beneficio propio. Imaginemos ahora que la víctima de la relación incluso confiesa estar agobiada por la vida y pide ayuda.
En una relación sana, la pareja apoyaría al otro para que encontrara su propio poder y recuperara gradualmente su independencia. Nietzsche creía que la persona que practica la lástima, en realidad, hace exactamente lo contrario, como si dijera: te ayudaré, pero solo porque quiero tener más control sobre ti, haciendo que dependas de mí. Al igual que un préstamo con intereses elevados, esto no haría más que aumentar la sumisión. A esta mentalidad de lástima deberían oponerse los nuevos filósofos, que según Nietzsche serían los verdaderos cambiadores de valores del futuro, como explica en Más allá del bien y del mal. Por el contrario, deberían apoyar el deseo de poder de cada persona y ayudarla a construir su fuerza en lugar de debilitarla. Una de las lecciones que Zaratustra imparte a sus seguidores es esta: esta mentalidad sería vista por la naturaleza como generosidad en lugar de simpatía. En lugar de aprovecharse de los débiles, estos nuevos pensadores se comprometen a ayudar a la gente a fortificar sus propios cimientos. Nietzsche utilizó esta aparentemente pequeña distinción para destacar la diferencia entre un amante abusivo y un compañero que realmente ayuda a explicar la relación entre la asistencia genuina y la simpatía. Creía que tanto los individuos que ofrecen compasión para mantener el control sobre la otra persona, como los que desean compasión para obtener cierto control, son débiles, lo que conduce a esta interacción tóxica. Según Nietzsche, quienes son verdaderamente fuertes se comportarían filantrópicamente y se abstendrían de aprovecharse de la circunstancia. Según Nietzsche, el poder supremo es la capacidad de estar tan seguro de uno mismo y de uno mismo que no necesitas recordarte que lo tienes utilizándolo con otras personas. Eres consciente de ello y estás contento con ello, hasta el punto de que eres capaz de reconocer la fuerza de otras personas y la rivalidad resultante. Este es el tipo de energía que intenta ayudar de verdad desde el corazón, en lugar de ocultarse tras la manipulación. Nietzsche creía que Goethe era la mejor representación del Übermensch, un ser que estaba por encima de la humanidad, pero que no era ni un tirano ni un líder militar. Era un genio creativo cuyo brillo y talento por sí solos transformaron Europa. Esta ilustración ayuda a disipar la idea de que Nietzsche apoyaba la dictadura. En realidad, lo que odiaba era la piedad disfrazada de debilidad, la falsa ayuda que solo sirve para ejercer el poder. Uno de los orígenes más profundos y fascinantes de la filosofía nietzscheana puede encontrarse justo aquí: el rechazo de una vida basada en la debilidad y la búsqueda de una auténtica afirmación de la existencia. ¿Ha pensado alguna vez cómo debemos evaluar una filosofía de la vida? Muchos responderían que la juzgamos por su veracidad. Pero Nietzsche tenía una opinión algo distinta. No estaba en desacuerdo con el concepto de verdad, pero pensaba que era imposible evaluar ideas que tratasen del valor de la vida o de cómo vivirla. En última instancia, cada uno de nosotros está atrapado con su propia perspectiva única, y nuestra experiencia se limita a lo que hemos vivido personalmente. Olvidamos que solo tenemos acceso a nuestro mundo interior cuando hablamos de cómo es la vida en el exterior. Ni siquiera somos capaces de ver la vida objetivamente desde fuera. Nietzsche se desvinculó del pesimismo y de sus ideas asociadas porque vio que era ridículo intentar evaluar la vida como un todo al margen de las experiencias de cada individuo. Puesto que somos incapaces de evaluar la vida objetiva o lógicamente, Nietzsche nos presenta una opción. Podemos aceptar la vida y considerarla positiva, o podemos rechazarla y considerarla negativa. Sin embargo, toda decisión tiene truco. Mientras que aceptar la vida es un gran reto, posiblemente uno de los mayores, negarla es un camino que conduce a la autodestrucción. Nietzsche presenta en este punto la intrigante idea del amor fati o amor al destino. Nietzsche desarrolló este concepto hasta sus últimas consecuencias, inspirándose en los estoicos. Trató de comprender cómo podemos disfrutar de la vida a pesar de sus aspectos más dolorosos y terribles, y esto fue para él algo más que un mero ejercicio intelectual. Durante gran parte de su vida, Nietzsche luchó contra una grave dolencia que le mantenía inmóvil. En lugar de lamentarse, canalizó este sufrimiento como inspiración para sus pensamientos. Este dolor adquirió significado y se sintió casi orgulloso de soportarlo.
era capaz de aceptar e incluso saborear el sufrimiento de este modo. Sin embargo, era consciente de que este amor por el destino requería un tipo de fuerza muy específico, no la capacidad de controlar a los demás, sino la de vencerse a uno mismo. Curiosamente, este tipo de poder hizo que Nietzsche adorara a personas como Jesús. Aunque criticó el cristianismo, reconoció en Jesús un modelo de autocontrol, falta de amargura e incluso cierta medida de amor por el destino. Aunque Jesús no era un vencedor, Nietzsche creía que su fuerza interior era enorme. Sin embargo, pensaba que los individuos de mentalidad débil pueden ser peligrosos, ya que, además de a sí mismos, pueden hacer daño a la sociedad y a quienes les rodean. Aunque se necesita una valentía extraordinaria para seguir este camino, la apasionada visión de Nietzsche sobre cómo abrazar e incluso amar los aspectos más crueles de la vida para mejorarla nunca deja de inspirar. Uno de los principales fundamentos de la filosofía, Sócrates, es duramente criticado por Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos por sus opiniones sobre la muerte y la condena, en particular a la luz del tratamiento que el filósofo da a la vida. Platón retrata a Sócrates en el Fedón diciendo que un verdadero filósofo no teme morir. Para él, morir significaría liberarse de las ataduras del cuerpo y de las humillaciones de la vida. No solo Sócrates creía que la razón debía reducir la vida. Schopenhauer también la apoyaba, caracterizando la vida como una carga casi intolerable que debe soportarse hasta alcanzar la serenidad en la inexistencia. Dado que el movimiento antinatalista implica que no merece la pena comenzar una vida por el dolor inevitable que conlleva, Nietzsche probablemente lo condenaría de forma similar si viviera hoy. Nietzsche creía que tales ideas eran un signo de debilidad, una rendición bajo la máscara de la filosofía. El amor fati, la entrega instintiva a la vida a pesar de sus desafíos, es la antítesis de esto. Estas ideas fomentan el desapego intelectual, como si la vida fuera algo que hay que evitar, en lugar de aceptarla tal y como es. Pero, ¿por qué es importante? Según Nietzsche, cuando este tipo de pensamiento prolifera en una comunidad, envenena sus valores y debilita a sus integrantes, provocando su deterioro. Observó esta dinámica sobre todo en el cristianismo, concretamente en las enseñanzas de San Pablo, que alababa la abnegación. Pablo, que alababa la abnegación y la castidad, Nietzsche desaprobaba la idea de que la vida no es más que un medio para prepararse para algo más en el más allá, a pesar de su admiración por Jesús. Según él, esta idea disminuía la importancia del aquí y ahora e instaba a la gente a rechazar la existencia terrenal en favor de la esperanza en el futuro. Según Nietzsche, nos separamos de lo que nos da vida y fuerza cuando reprimimos nuestros impulsos más primarios. Creía que esta negación nos despojaba de nuestra vitalidad esencial, ese impulso feroz que nos motiva a luchar y disfrutar de la vida al máximo. Según Nietzsche, las ideologías desarrolladas por quienes él consideraba débiles servían en última instancia para reforzar esa debilidad. Parecía como si existiera una relación entre la miseria y el compañerismo. Las personas débiles emocional o físicamente tienden a obligar a los demás a adoptar esa perspectiva limitada de la vida. Utilizar la moral como arma es una forma de propagar esta vulnerabilidad, pero otra es propagar la noción de que la vida en sí no es tan valiosa. Pero, ¿qué nos motiva a apreciar la vida si pensamos que no vale nada? ¿Por qué deberíamos buscar un propósito, luchar por nuestras metas o incluso levantarnos de la cama cada día? Según Nietzsche, un nihilismo pasivo y una persistente sensación de infelicidad eran causados por aquellas filosofías de la debilidad que rechazaban la existencia. Creía que estos conceptos eran auténticas enfermedades del alma y merecían su desprecio en lugar de ser doctrinas aceptadas. La amplia crítica de Nietzsche tiene cierto mérito, aunque yo no esté totalmente de acuerdo con él, sobre todo en su opinión sobre Sócrates. La gente es reacia a entusiasmarse con la vida o con cualquier cosa que se desvíe del statu quo. En ciertos círculos, el optimismo se mira con desconfianza, y a quienes mantienen una actitud más optimista se les tacha de ingenuos
o incluso de estúpidos. Sin embargo, esta mentalidad no se limita a la cultura local, también es evidente en grupos sociales minúsculos. A menudo, el pesimismo o el cinismo extremos de una persona pueden afectar a todo el ambiente, convirtiendo cualquier muestra de optimismo en peligrosa o como mínimo en motivo de burla. Nietzsche se alarmó por ello, pensando que las ideologías pesimistas florecen porque algunas personas son incapaces de mantener su optimismo y, por tanto, influyen en los demás para que adopten su sombría actitud ante la vida.